Muy buenos días a todos los que nos acompañan por acá. Muchas gracias por este espacio. Les pido nada más por ahí si nos pueden colocar en el chat su nombre y todo con correíto para nosotros también ir compartiéndoles al final de la conferencia de prensa el comunicado, más todos los insumos que vamos a mostrar hoy, que seguramente les van a ser de mucha utilidad. Si tienen alguna consulta o pregunta respecto a lo que vayamos presentando, tenemos dos modalidades. Una es que la puedan ir dejando en el chat y al final o al cierre de la conferencia también vamos a dar un espacio de un aproximado de 15 a 20 minutos para responder las consultas. En caso no nos diera chance de responder o algo, nosotros vamos a tomar las preguntas pendientes, vamos a armar un documento de preguntas y respuestas y las vamos a compartir, ¿verdad? Para que también puedan tener por ahí la respuesta. Esto solo en caso no nos dé chance o tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias de nuevo por el tiempo. Muy feliz año. Esta es la primera actividad que hacemos para arrancar el año y en esta ocasión pues lo estamos haciendo a través o con el Observatorio de Violencia de Diálogos. Antes de que pasemos con Carlos y que nos cuente cómo estamos en términos de cifras de violencia homicida sobre el informe y una serie de implementaciones o innovaciones que tenemos este año, pues quiero contarles un poquito sobre el Observatorio de Violencia, ¿verdad? Que prácticamente desde el 2018 da mucho más seguimiento a los indicadores de corto y de largo plazo sobre la violencia, puntualmente para emitir alertas que sirven de retroalimentación oportuna para las autoridades. No sé si lo recuerdan, pero el año pasado tengo un ejemplo muy reciente de Carlos que hizo un blog emitiendo una alerta sobre el aumento a corto plazo y precisamente pues ese es el ejercicio y el compromiso que tenemos a través de nuestro Observatorio de Violencia. Porque finalmente lo que queremos es siempre pues continuar proporcionando estos datos accesibles, ¿verdad? Y generando esta evidencia a la opinión pública, a la comunidad académica, a la población en general, para mantenerlos informados sobre estos hechos, como les decía también, para emitir estas alertas de manera oportuna, puntualmente en delitos como homicidios, lesionados por violencia homicida y extorsiones. Entonces, nuestro observatorio tiene un alcance regional, ¿verdad? No solo local, sino también de toda la región. Y puntualmente hoy, pues también vamos a estar compartiendo algunos datos que estamos comparando también con El Salvador. Entonces, sin más preámbulo, de nuevo muchas gracias y quiero pues dejar en el uso de la palabra a Carlos para que podamos arrancar con nuestra agenda. Hola, ¿están bien? Buenos días. Bienvenida María José, bienvenida Sandy, bienvenido Manuel y bienvenidos mis colegas de diálogo en esta presentación a la prensa. Hoy vamos a estar presentando la situación de la violencia homicida en Guatemala durante el año 2021. Y eso va a estar a mi cargo y luego va a estar mi colega Marco Robles presentando unos tableros de control que estamos publicando el día de hoy, el informe automatizado que generamos con los datos y también una hoja de Excel donde vienen todos los datos mes a mes para cada municipio desde el año 2015 hasta diciembre de 2021. Entonces, voy a proceder con la presentación. Tengo 20 minutos a partir de este momento y, como dijo Mayari, podemos ir respondiendo preguntas que aparezcan en el chat o al final para responderlas todas de un solo. Empecemos entonces de una vez con los resultados nacionales, que esto, como ustedes van a ver, hay que contextualizarlo en el discurso del presidente de la República el día viernes, ¿verdad? Que presentó algunas cifras relacionadas con el tema de la violencia homicida y además dijo algunas afirmaciones, pues que por lo menos metodológicamente nos parecen inadecuadas. Entonces, ¿cuáles son los datos que presenta la policía al 31 de diciembre? Como ustedes pueden ver en esta gráfica, en 2020 hubo 2.569 homicidios,
en total. Este es el dato oficializado por el INE en sus hechos delictivos que publica cada año. Y el dato preliminar de la policía, porque ese después lo va a oficializar el INE en algún momento del año, para el 2021 fueron 2,843. Van a ver ustedes cuando presente Marco que ahí tenemos una diferencia de 13 homicidios con la policía. Nosotros recopilamos los datos de la policía mes a mes, entonces seguramente es porque han ido revisando una diferencia poco significativa para las conclusiones a las que vamos a llegar. Entonces, como pueden ver aquí, en el caso de los hombres, la cantidad de homicidios subió de 2,211 a 2,430 y en el caso de mujeres subió de 358 víctimas a 413 víctimas. Entonces, estas cifras de un año al otro, que es como tiene que hacerse la comparación, esa es la metodología estándar. Para evaluar un año, lo evaluamos con el año precedente, inmediatamente precedente. Entonces, ¿cómo es esto en términos porcentuales? Entonces, aquí pueden ver ustedes con los datos de la policía, la violencia homicida contra hombres subió 10%, y en el caso de violencia contra mujeres subió 15%. En total, la cantidad absoluta subió 11%. Eso es en la primera columna donde estamos usando datos de homicidios según la PNC. Ahora, en la segunda columna les compartimos los datos de necropsias según el INASIF. Necropsias donde la muerte estuvo posiblemente relacionada con un hecho criminal. Así es como lo categoriza el INASIF. Y en ese caso, el INASIF reporta un incremento del 14% en el caso de necropsias de hombres y un aumento de hasta el 29% en el caso de mujeres. Por lo tanto, el total de un año al otro aumentó en 17%. Esto es importante porque si bien sabemos que ambas fuentes están registrando en momentos distintos, ¿verdad? La policía registra en la escena del crimen y el INASIF registra en el momento en el que hace la necropsia de ley a los cadáveres que tienen señal de violencia, ambas fuentes nos están confirmando que hubo un aumento de un año al otro. En el gráfico de la derecha, lo que ustedes están viendo es que de cada 100 personas que fueron víctimas de violencia, 85 fueron hombres y 15 fueron mujeres. Esa es la composición utilizando los datos de la PNC. Más adelante podemos profundizar en las diferencias sistemáticas entre homicidios y necropsias, pero es importante que ustedes sepan que el INASIF generalmente no distingue entre homicidio, suicidio y accidente por arma de fuego, por ejemplo. Entonces, por eso tiende a tener números más altos en cantidades absolutas. Y en este año tuvo también aumento en las diferencias porcentuales, como pueden ver. Ahora, viéndolo desde la perspectiva del arma que utilizó el agresor, pues la PNC nos dice que aumentó 18% los homicidios por arma de fuego y en el caso del INASIF, las necropsias relacionadas con herida de proyectil de arma de fuego, que es como ellos le denominan, aumentó 17%. Arma blanca, según la policía, aumentó 11%. Y según el INASIF, 8%. Después la PNC tiene una serie de categorías que el año pasado fueron bastante pequeñas, solo representan 7% del total. Entre esas está artefactos explosivos, está objeto contundente, está estrangulamiento y está linchamiento. Y esas otras causas, que es como ellos le llaman, bajó 30%.
En el caso del INASIF, ellos tienen una categoría especializada en asfixia, donde entra, por ejemplo, asfixia por ahorcamiento, que en muchos de esos casos se puede verificar que fueron suicidios, que es parte de lo que yo les mencionaba. Esa aumentó 21% toda esa categorización de asfixias, según el INASIF, y el restante de causas también, según el INASIF, bajó 30%. Lo importante es, como ven en el gráfico de la derecha, en el PAI, de que de cada 10 personas muertas por agresión, 8 fueron víctimas de arma de fuego, una fue víctima de arma blanca y el resto, otra persona fue víctima de otra forma. Entonces, el principal objetivo de esta conferencia de prensa es comunicar que estos resultados de aumento de la violencia homicida de un año al otro, que es como la metodología internacional manda, tienen que entenderse en un contexto de largo plazo. Sobre todo porque ha habido un debate, ¿verdad?, nacional. Esto ha sido un debate más que todo nacional sobre cuál es la metodología adecuada para evaluar los resultados del 2021. Entonces aquí algunos han propuesto de que hay que omitir o hay que obviar la comparación con el 2020 porque fue un año atípico por las restricciones sanitarias debido a la pandemia. Y entonces lo que han hecho, como hizo el presidente en su informe de gobierno, es simplemente obviar qué pasó en 2020 y comparar con el 2019. Ese cambio metodológico, que no es lo recomendable, hace que lleguemos a conclusiones contradictorias. Entonces, lo que primero queremos hacer es mostrar cuál es ese contexto de largo plazo para entender en ese contexto histórico la tasa de homicidios del año pasado. Entonces, viendo cuáles son las cantidades de homicidio de cada año, según la Policía Nacional Civil, desde el año 2000 al 2021, es decir, aquí tenemos 22 años de información, y ajustando esas cantidades de homicidios por la población que estima el INE para cada año, podemos obtener pues la tasa por cada 100,000 habitantes, que es la línea roja que ustedes ven ahí. Y evidentemente ustedes pueden ver que en Guatemala en estos últimos 22 años, que es el siglo XXI, hemos tenido dos grandes momentos, ¿verdad? Un primer tramo donde la violencia estuvo prácticamente en ascenso año con año, desde el 2000 hasta el 2009. En 2007 tuvo un pequeño respiro la situación, pero no fue un descenso sostenido. Y después del 2010 para acá, pues llevamos 12 años casi de descenso ininterrumpido. Hubo, como pueden ver en la gráfica, en 2013 un aumento en números absolutos, pero la tasa quedó más o menos igual por el ajuste poblacional. Y luego tenemos este último año, ¿verdad? 2021, donde la tasa evidentemente superó la tasa del año pasado. Ahora vamos a ver las magnitudes. Y fue un aumento también en términos absolutos, ¿verdad? En cantidad y en tasa. De tal manera que, como ya mencioné antes, la cantidad de homicidios subió 11% y la tasa de homicidios subió 9%. ¿Por qué la tasa de homicidios sale un poco más baja el aumento que la cantidad de homicidios? Pues es simplemente porque se utiliza como denominador la cantidad de población. Entonces la población se asume que ha estado subiendo 1.5% anual. Entonces eso es parte de la explicación por qué la tasa sube 9 y la cantidad sube 11. Si usamos los datos del INASIF, vamos a tener unos números un poco más altos, como mencionamos antes, pero lo importante de esto es que lo que ocurrió en el 2021 no había ocurrido en los últimos 12 años.
Es el primer año en el cual está subiendo la violencia respecto al año anterior, por tasa y por cantidad. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Lo que queremos explicar en esta presentación es que no se puede dar por hecho o por natural de que se esperaba un aumento, dado a que el año pasado fue atípico. Entonces, ahora vamos a seguir explicando por qué afirmamos eso, de que no es un aumento natural o esperado. Primero, nada más mostrarles la tasa de hombres y la tasa de mujeres. En medio está la tasa total, ¿verdad? Como dijimos antes, de cada 100 víctimas, 85 son hombres, 15 son mujeres. Históricamente, ambas tasas vienen descendiendo, pero como pueden ver, ambas tasas subieron el año pasado. La de mujeres subió de 4.2 a 4.7 y la de hombres subió de 26.5 a 28.7 por cada 100,000 hombres. Y por eso es que la tasa total subió de 15.1 o 15.2 a 16.5 o 16.6. Este punto decimal de diferencia se explica muy fácilmente dependiendo si usamos la población a medio año, al 30 de junio de cada año, que es la proyección que hace el INE, o si usamos la población a final de año, al 31 de diciembre. Entonces, como al final de cada año tenemos un poco más población, entonces la tasa sale un poco menor, que es el caso de esta gráfica. Ahora, es importante, insistimos, tener la perspectiva de largo plazo, ¿verdad? El año pasado nosotros publicamos en el blog de Diálogos un artículo donde explicábamos que la tasa con la que se había terminado el 2020 era la tasa más baja de los últimos 35 años. Y eso se puede comprobar con esta gráfica, donde tenemos tres fuentes diferentes. Tenemos los datos del INASIF, que empiezan a ser comparables a partir del 2009, que es la verde. Tenemos los datos de la PNC, que vienen desde el año 95. Y abajo, en la línea celeste, ustedes pueden ver los datos del INE que provienen de las estadísticas vitales, que son los registros de defunción, que se establecen a partir de las boletas de defunción. Cuando muere una persona, el médico o la autoridad competente que firma el certificado de defunción llena las casillas. Si no fue muerte natural, tiene que explicitar si fue homicidio, suicidio o accidente. Y esa serie de tiempo la tenemos por lo menos del año 86 para el 2020. La del 2021 todavía no está disponible. Seguramente el segundo semestre la publicarán y seguramente nos va a confirmar que hubo un aumento el año pasado respecto al año anterior. Les recomiendo ahorita que les comparta Mayari esta presentación, que puedan ver esa nota, una nota metodológica, donde nosotros explicamos en el Observatorio de Violencia cuáles son las diferencias entre las tres fuentes, ¿verdad? Y por qué tienen diferentes resultados, pero la tendencia, como ustedes la pueden ver, es básicamente la misma. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros estuvimos explicando durante todo el año 2021? Y estuvimos generando una serie de alertas desde el observatorio. Bueno, para las alertas de corto plazo, en el Observatorio de Violencia, nosotros utilizamos los datos del INASIF, porque el INASIF es la única institución que publica semanalmente datos diarios de lo que está pasando con las necropsias. En este caso, usamos solo las necropsias relacionadas con violencia. Y este indicador que nosotros venimos dando seguimiento desde hace varios años, desde el 2018, desde que se creó el observatorio, este indicador
lo que hace es agregar lo que ocurrió en el día de la observación más los 29 días previos. Es decir, suma lo que ocurrió en los últimos 30 días. Y eso es la tendencia de la violencia en el país. Esto se hace así porque si solo pusiéramos los datos diarios, veríamos mucho ruido, ¿verdad? Unos días sube, unos días baja y se está así, entonces no se podría ver la tendencia. Y lo que esta metodología permite es visualizar. Entonces, desde que empezó el año, algunos usuarios de este instrumento nos decían, bueno, pero ustedes solo lo están comparando con 2020 y recuérdense que el 2020 fue un año atípico por la pandemia, entonces compárenlo con 2019 también. Entonces, eso hicimos sistemáticamente. Ven ustedes en puntitos, está la gráfica del 2019. Aquí nos faltó la etiqueta de las gráficas, pero en puntitos es 2019, en rojo es la tendencia del 2021 y en azul o celeste es la tendencia del 2020. Entonces, lo que ven ustedes aquí es que solo en el mes de enero estuvo el 2021 por debajo del 2020. A partir de febrero siempre estuvo, excepto a finales de agosto, que estuvieron muy similares, la del 2021 estuvo por arriba del 2020. Entonces nosotros estuvimos alertando sobre eso porque no queríamos que las autoridades lo vieran como algo normal, sino que precisamente podía haber otros factores que estuvieran explicando que en lugar de seguir disminuyendo, empezamos a subir. De hecho, desde abril, desde finales de abril del 2020 empezamos a subir la violencia. Y alertamos sobre todo los meses de agosto y septiembre del año pasado, que como ustedes pueden ver en la gráfica, a principios de octubre incluso se superó la tendencia del 2019, es decir, del año prepandemia. Entonces, este indicador ya nos decía que lo que había era una tendencia al alza, que incluso se podría ver desde el mínimo que fue el 23 de abril del 2020, fue el mínimo de violencia, y a partir de ese momento todo el año 2020 subió hasta más o menos estabilizarse en noviembre, diciembre, y después ustedes pueden ver en la gráfica en rojo lo que pasó el año pasado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros para poder calificar la situación del 2021? ¿Verdad? Y no simplemente decir, bueno, sí subió, pero porque el 2020 fue un año con restricciones. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tomar una propuesta metodológica que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que tiene un proyecto que se llama InfoSegura, que es un proyecto de toda la región centroamericana y del Caribe, en el cual se da seguimiento también a todos los indicadores de violencia en la región. Y lo que ellos propusieron fue que no comparáramos contra el 2020, sino que comparáramos de acuerdo a una proyección según la trayectoria histórica de la violencia. Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos. Replicamos el método propuesto por PNUD y le hicimos algunas innovaciones. Primero, tomamos en cuenta todos los datos de la policía desde enero del 2020 hasta diciembre del 2019. Esto es importante porque PNUD solo había tomado para su propio ejercicio los datos de enero 2010 a agosto 2021. Entonces, ahí ese método o esa opción no nos gustó tanto porque solo toma los años en que ha venido bajando la violencia y no tomaba los años en que hubo tendencia al alza. Y por otro lado, tomaba unos meses que eran los que queríamos proyectar. Entonces nosotros tomamos del 2020 a 2019 todos los meses y después de aplicar el método llegamos a esta curva celeste que ustedes ven acá, que es la proyección.
una vez quitado el fenómeno de lo que se llama estacionalidad, ¿verdad? De que algunos meses generalmente tienden a ser más altos y otros meses tienden a ser más bajos por diversas razones temporales. Por ejemplo, febrero siempre tiene menos homicidios por una simple razón, ¿verdad? Que febrero generalmente tiene 28 días y a lo más tiene 29 días, mientras que todos los meses tienen 30 o 31. Entonces, generalmente febrero es un mes a la baja, pero es simplemente por el número de días. Entonces, después de corregir por todo eso y ver cuál era la tendencia de toda la serie, llegamos a esta proyección y la contrastamos con los datos reales de la policía, que es la línea en rojo, la tendencia en rojo. Y llegamos a la conclusión de que en 2020 la tasa tenía que ser 15.4, que es muy similar a la tasa que se registró en 2020. Pero en 2021, la tasa que esta proyección predecía era una tasa de 11.2 por 100,000, mientras que la tasa registrada por la policía y ya calculada por nosotros, y que estamos de acuerdo todos en ese cálculo, fue de 16.6. Entonces, estamos más de 5.4 puntos de tasa por arriba de lo que se proyectó. Eso es 50% más de la proyección. En números absolutos, son alrededor de 900 víctimas más de lo proyectado. Entonces, este es el punto sobre el cual nosotros queremos llamar la atención, porque es una postura muy cómoda, muy autocomplaciente, muy poco autocrítica. Decir, no, no nos comparemos con el 2020, comparémonos con el 2019 y así todo pareciera que está bien, y no es así. Solo voy terminando mi parte, nada más explicando cómo, dependiendo qué tipo de proyección utilizamos, así cambia el resultado del análisis. En la línea verde es una proyección lineal muy similar a la que hizo PNUD, y la línea azul es esa curva que les mostré antes, que es la que proyectamos nosotros con esos cambios, y la línea roja es efectivamente lo que ocurrió cada mes con los datos de la policía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la izquierda, ustedes ven que si comparamos con la proyección lineal, pareciera que los 2 años estuvimos por debajo de lo esperado. Y fue solo los meses de septiembre y octubre del año pasado que estuvimos por arriba de lo esperado. Pero si usamos la proyección cuadrática, que es la que nosotros sugerimos, que es la curva, entonces resulta que los únicos meses donde realmente estuvimos con menor violencia a lo esperado fueron precisamente los meses de mayor restricciones a la movilidad, que empezó en febrero, porque en febrero sí hubo algunas políticas cuando empezó el gobierno de seguridad, se acordarán ustedes de los estados de prevención focalizados en algunos municipios, y luego vino el encierro, marzo, abril y mayo, y esos meses efectivamente hubo menos violencia a la esperada. A partir de abril, como mencionaba yo, se empezó a subir y ya a finales de mayo, principios de junio, empezamos a estar por arriba de lo esperado. Y eso ocurrió durante todo el año pasado y todo el año 2020. Entonces, dependiendo de qué modelo usamos, así es la calificación que vamos a dar al desempeño. Y un último argumento, o más bien 2 últimos argumentos comparándonos con otros países. El caso de El Salvador, lo que observamos en El Salvador es que el año pasado siguió bajando la violencia. Y como ustedes ven, durante casi todo el siglo XXI, El Salvador ha tenido una tasa interanual siempre superior a la de Guatemala, excepto unos meses ahí de finales del 2012. Pero desde el pico que ellos tuvieron de más de 100 homicidios por 100,000 habitantes a finales de 2015, ellos han venido bajando, bajando, bajando consistentemente durante los últimos 6 años,
y prácticamente El Salvador cerró el año pasado igualando casi la tasa de homicidios de Guatemala. Esa es una tasa preliminar porque en El Salvador revisan entre las 3 instituciones los datos, policía, medicina legal y fiscalía, revisan los datos y hasta que están de acuerdo los 3, dan una cifra oficial. Esta la calculamos usando el dato preliminar de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Pero mi punto es que El Salvador siguió bajando, mientras que Guatemala subió. Y finalmente, si ustedes revisan las noticias de los otros países de América Latina, por ejemplo, Colombia subió, Costa Rica subió la violencia, pero para llegar a esa conclusión, ellos se compararon con el año previo, que es 2020. ¿Verdad? No dijeron, obviemos al 2020 por ser atípico y vámonos al 2019 a ver si así nos va mejor. Entonces, ese es un poco el punto que queríamos aportar y ahora mi colega Marco Robles les va a explicar las innovaciones que traemos para este año desde el punto de vista de un tablero de control y nuestros informes automatizados y su respectivo Excel. Gracias. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Bueno, yo les voy a mostrar más o menos las innovaciones que nosotros hemos preparado para este año y que seguiremos desarrollando en el transcurso del año como diálogos. Primero desarrollamos un tablero en donde van a poder encontrar los datos resumidos de homicidios y de lesionados. Ese se encuentra en la página de diálogos, en el área de seguridad y justicia. Cuando ustedes bajan, pueden encontrar acá el tablero. El tablero lo dividimos principalmente en 2 partes, en los sumarios y luego en la parte de homicidios y lesionados. Voy a empezar a hablarles del sumario. En el sumario vamos a encontrar cifras absolutas, es decir, no vamos a encontrar tasas. Ya para tasas y para tendencias, eso lo vamos a encontrar más adelante en los informes y en los Exceles que también tenemos para que lo puedan descargar. Y aquí hacemos una comparación que lo vamos a seguir haciendo así todos los meses, del mes cerrado contra el mismo mes del año anterior. Es decir, en este caso es 31 de diciembre del 2020 contra 31 de diciembre del 2021, ¿verdad? A finales de enero, bueno, la primera semana de febrero, que ya tengamos los datos de enero de 2021, vamos a comparar enero de 2022 contra enero de 2021. Entonces siempre vamos a comparar contra el mismo mes del año anterior. Y aquí podemos ver los datos que mostró Carlos. En el 2020 hubo 2.211 homicidios para hombres, 2.430 para hombres en el 2021, 358 en el 2020 para mujeres y 413 en el 2021. Esto significó un aumento del 15% en mujeres, 10% en hombres y la misma composición que ya habíamos visto anteriormente. 15% en hombres y 15% en mujeres y 85% en hombres. Cuando ustedes se posicionan por encima de los tableros, también pueden encontrar otros datos, ¿verdad? O más información respecto a lo que se está presentando. En el caso de las armas, hubo un aumento en armas de fuego de 18%, pasamos de 1.977 en el 2020 a 2.333 en el 2021, 1% aumento en arma blanca de 315 a 317 y una disminución en otras armas. Aquí pueden haber objetos contundentes, linchamientos, algún artefacto exclusivo, etc. Y aquí la disminución fue del 30%. Y la composición por arma de fuego nos deja que un 82% de los homicidios fueron por arma de fuego, un 7% por otras causas y un 11% por arma blanca. Esta información también la pueden descargar. Si le dan clic en la parte de abajo del tablero, en descarga, pueden descargar la imagen, pueden descargar la tabulación cruzada, que son los mismos los datos que ya están viendo,
Pueden descargar PDF como PowerPoint o como un libro de trabajo de Tableau. En el caso de tuvieran la herramienta, pueden descargarla y hacer algunas modificaciones que ustedes consideren pertinentes. También tenemos el sumario de lesionados. Tiene la misma estructura que el de homicidios y también están las cifras absolutas. Pasamos de 2.184 lesionados en el 2020 hombres a 2.098 en el 2021. Y en mujeres pasamos de 415 en el 2020 a 437 en el 2021. Hubo un aumento de 5% en lesiones en mujeres y una disminución de 4% en lesiones de hombres. En total, una disminución de 2% de lesionados. La composición es muy parecida a la de los homicidios. En homicidios era 15% de mujeres, aquí es un 17% y 83% para hombres. En el caso de las armas es el mismo caso. Pasamos de 1.491 armas de fuego a 1.486. En arma blanca de 795 a 698. Y en otras armas de 314 a 351. La composición en este caso es un poco más balanceada que en los homicidios. 59% de los lesionados son por arma de fuego, 28% por arma blanca y 14% otras armas, que como les dije anteriormente, puede ser artefacto explosivo, pueden ser vapuleados, objeto contundente, etc. Esos son los sumarios que tenemos, donde van a poder encontrar la información mes a mes. Aquí no hay filtros para interacción, pero tendremos la pestaña de homicidios, en donde sí van a poder interactuar con el dashboard o con el tablero. En este caso, tenemos la información cargada mensualmente desde el 2015. Aquí en donde dice fecha, pueden hacer ustedes la selección de cada mes que quieran revisar. Por ejemplo, en noviembre de 2021. Y los indicadores que ven aquí abajo se van a recalcular apuntando al mes que eligieron. Voy a regresar a diciembre. Ok. En diciembre podemos encontrar un mapa nacional por homicidios por municipio. En este caso usamos cifras absolutas. Como les digo, no estamos usando tasas en este mapa, sino las cifras absolutas. Y podemos ver por cada uno de los departamentos qué cantidad de homicidios hubo durante ese mes. También nos aparece el acumulado anual. Este acumulado se calcula al mes que nosotros estamos seleccionando, ¿verdad? Aquí hay 2.830, hay 13 menos que en el total del año, por lo que mencionó Carlos, que nosotros recibimos la información mes a mes de la policía, pero si ellos algún mes lo revisan y hacen un cambio, no lo tendrían que volver a pasar. Entonces, estamos esperando que nos vuelvan a enviar esa información para poder llegar a los 2.843, que es la cifra completa. El total del mes, que son 253 homicidios, esto fue para diciembre. La composición por sexo, 18.6 para mujeres, 81.4 para hombres. La cantidad de hombres y mujeres. Y una visualización también para verlo por tipo de arma. En este caso, arma de fuego fueron 214, arma blanca 25 y 7 objetos contundentes, 7 de estrangulamiento, no hubo por explosivos ni por linchamiento. Y finalmente podemos encontrar una comparación mensual con los últimos años, en donde podemos ver 2019, 2020 y 2021. Esta información también la pueden descargar como imagen, pueden descargar aquí los datos, solo que estos datos, si los descargan, únicamente van a ser los datos que componen la visualización, no es el detalle completo de datos que nosotros tenemos en el Excel, que lo vamos a ver en un momento.
Pero pueden descargar aquí las visualizaciones, el PDF o en el formato que a ustedes más les guste y prefieran. En este caso tenemos lo mismo para lesionados. En donde podemos ver los mismos componentes que vimos anteriormente. Un mapa por cantidad, la composición por sexo, por tipo de arma y la cantidad mensual comparado con los últimos 3 años. Algo que vale la pena recalcar es que esta información se va a actualizar de forma automática mensualmente, siempre y cuando nosotros recibamos los datos de la PNC, lo cargamos en nuestra base de datos y lo vamos a cargar, entonces ustedes ya lo podrán ver aquí de forma actualizada. En cuanto a las siguientes innovaciones que hicimos, cambiamos el formato del Excel para que fuera un poco más fácil ahora trabajarlo. Lo pueden descargar desde el sitio de diálogos en publicaciones. Aquí está el informe de homicidio a diciembre de 2021. Cuando lo descarguen tienen que habilitar los contenidos. Estos contenidos no es el archivo tenga nada malo, simplemente les van a permitir moverse con esos botones. Entonces, tenemos indicadores por país. En este caso, esta es la persona que más indicadores tiene. Hemos calculado el año, el mes, la fecha, el total, que es la cifra absoluta de homicidios, el total de hombres, de mujeres. Sí, Mayari. Fíjate que no se está proyectando el Excel, solo vemos la página web. Ah, gracias. ¿Me confirma si lo ves ahora? ¿Sí, no? Sí, ya lo veo. Ah, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, este Excel tiene un menú principal. Les va a decir que habiliten los permisos, le tienen que decir que sí. Y aquí pueden ver indicadores por país. Aquí tenemos todas las variables relacionadas a fecha, como el año, el mes, la composición del mes y la fecha, el total de homicidios de ese mes, esas son cifras absolutas, el total de hombres, el total de mujeres, el total por arma de fuego y por cada tipo de arma. Luego empezamos a calcular tasas, la tasa total, la tasa de hombres, tasa de mujeres y tasa por cada uno de los tipos de arma. Luego de las tasas calculamos las tendencias. La tendencia es la suma de las últimas 12 tasas. Es decir, bueno, en este caso, enero de 2015, que es el primer mes que tenemos, la tendencia es igual que la tasa, pero si se dan cuenta, a partir de febrero y luego marzo, la tendencia y la tasa empiezan a cambiar. Es porque la tendencia empieza a ser el acumulado de las 12 tasas anteriores. Esto nos da una mejor visión y una visión como a largo plazo del fenómeno de violencia. Se calcula la tendencia por hombres, por mujeres, por cada uno de los tipos de arma. Y un cambio de tendencia en donde vamos a revisar cómo los últimos 12 meses se comparan contra los anteriores 12 meses. Es decir, en este caso, la tendencia a diciembre sería de enero 2021 a diciembre de 2021 y esta la vamos a comparar con la tendencia de enero 2020 a diciembre de 2020. Estos son indicadores a nivel de país y está la tendencia también por cada uno de los tipos de armas. Entonces, aquí hay bastantes indicadores. Algo que hay que tomar en cuenta acá es que las tendencias no se pueden sumar.
La tendencia se calcula individualmente cada mes. No es un indicador que se pueda sumar. Las tasas sí se pueden sumar, pero hay que también tener ahí cuidado de no simplemente acumular la tasa, y los valores absolutos se pueden sumar. Cambiamos el formato y lo hicimos de esta forma porque es mucho más fácil trabajar con tablas pivotes en Excel. Ustedes, a partir de esta base que está hasta el 2021, pueden armar su pivot table y empezar a jugar con los datos y poder hacer. Estamos para servirles cualquier cosa que les podamos ayudar. Calculamos también algunos indicadores por departamento. En este caso son agregados con cantidad y población. Hemos dejado la población para que ustedes puedan calcular las tasas. En este caso, la tasa que nosotros manejamos se calcula con la cantidad dividido de la población, y esto lo multiplicamos por 100,000. Entonces, esto también, a partir de una pivot table, ya lo pueden ir trabajando, y la población va cambiando mes a mes, basándonos en las proyecciones que hace el INE. Dejamos también indicadores por departamento, por municipio, perdón. Entonces, aquí está el código de municipio del INE, el nombre del municipio, la cantidad de homicidios por municipio y la población de cada municipio. De esta forma también pueden calcular la tasa simplemente dividiendo la cantidad entre la población y multiplicándolo por 100,000. Al igual, el formato que dejamos ya no en tantas pestañas como antes, sino consolidando todo en una pestaña y haciéndolo de forma vertical, facilita la creación de pivot tables para que el análisis fuera un poco más fuerte, ¿verdad? Entonces, esto lo pueden analizar en Excel y cualquier otra herramienta de análisis de datos que ustedes gusten. Hemos dejado también indicadores por sexo con lo mismo. Esa es la cantidad y la población para que se puedan ir calculando las tasas a nivel municipal o a nivel departamental. Aquí lo que cabe la pena mencionar es que si se calcula una tasa a nivel municipal, la tasa departamental no es la suma de las tasas municipales. La tasa departamental se tiene que calcular con la suma de la cantidad y la suma de la población, pero no así con la suma de las tasas municipales. Esto da un error y puede haber una variación con los datos que ustedes les presenten, ¿verdad? Y un detalle por arma, en donde igual hemos dejado el arma como una variable más y hemos puesto todos los datos de forma vertical para que facilite el análisis. También con cifras absolutas. Entonces, gracias. Ok, muchas gracias, Marco, por compartirnos esta información. Ya estamos llegando al cierre de la conferencia de prensa, por lo cual les invito a que nos hagan llegar sus preguntas, ya sea que ustedes quieran abrir el micrófono y dirigirse tanto a Marco como a Carlos, o también las pueden acá redactar en el chat. Por ahí vi que María José tiene una preguntita, pero puntualmente sobre la herramienta que Marcos le presentaba, es una herramienta que hemos pensado que tiene pues una gran utilidad, sobre todo para quienes cubren estos temas de seguridad y de justicia y que necesitan tener los datos a la mano. Cabe destacar que esta herramienta ya está disponible, ahí les compartí el link, va a tener una actualización mensual, permite también descargar los datos, tanto del sumario, ¿verdad?, como del tablero de homicidios y de lesionados. Y en el caso del informe, pues la innovación, como decía Marco, es que simplificamos el formato del Excel. Todo esto está disponible en nuestra página web para que lo puedan descargar, puedan manejar los números, puedan hacer un análisis distinto al que nosotros estamos ofreciendo también. Y por supuesto, pues también la apertura de que nos puedan contactar con cualquier duda que ustedes puedan tener sobre lo que tenemos publicado. Eso por un lado. Por el otro lado, en el caso de lo que mencionaba Carlos al inicio de la conferencia, yo creo que los puntos más importantes y que van a ir también en el comunicado de prensa que les vamos a compartir es que en efecto, ¿verdad?, al compararnos con el 2020, pues la cantidad de homicidios aumentó en un 11% en cifras absolutas.
Y en la tasa también aumentó a un 9%, que era lo que mencionaba Carlos, y que es un hecho que no había ocurrido en los últimos 10 años y que en efecto, pues esto genera cierta alarma, como él ya lo había hecho por ahí por agosto, septiembre, cuando empezamos a girar estas alertas. Y que lo correcto es, en términos generales, compararnos con el año previo, como lo han hecho otros países de la región, y ahí Carlos nos compartía los ejemplos de Costa Rica, ¿verdad? Y el ejercicio de proyecciones, que también por ahí él comentaba, que lo hicimos a partir de los datos que tenemos de enero del 2000 a diciembre del 2019, donde proyectamos cuáles eran las tasas esperadas para el 2020 y el 2021. Y eso pues nos dio ese resultado que estábamos destacando en redes sociales también el día viernes, ¿verdad? Que la tasa de homicidios del 2021 debería haber sido de 11.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Y esto qué nos indica? Pues que la violencia debería, en un escenario ideal, haber continuado en descenso. Sin embargo, esto no es así. Y en cifras absolutas, ¿qué se proyectaban? Los 1.895 homicidios para el 2021, pero en realidad, al compararlo con la cifra real del 2021, lo que vemos es que hay un 50 más de víctimas esperadas. Entonces, abro aquí la etapa de preguntas. María José, adelante, por favor. Sí, gracias, Mary. Pues Carlos lo mencionaba en su presentación, pero quisiera tenerlo más claro porque ustedes publicaban el año pasado que de los últimos 35 años, el 2020 fue el menos violento y ahorita están mencionando que el aumento no era lo que se esperaba y es un fenómeno no visto en los últimos 10 años. Pero creo que, insisto, porque creo que también está la variable ahí del año de pandemia. ¿Por qué no tomar en cuenta entonces el año de pandemia para decir que, bueno, es un fenómeno que obviamente nos iba a dar más homicidios durante el 2021? Solo si me puedes aclarar más ese argumento, por favor. Sí, con mucho gusto, María José. Gracias por la pregunta, porque precisamente ese es el objetivo de esta presentación, ¿verdad? Dejar eso bastante claro. Primero, respecto al dato del 2020, efectivamente, ese 15.2 o 15.4, que fue la tasa que obtuvimos en 2020, es la tasa más baja que se ha registrado en los últimos 35 años para los cuales tenemos datos comparables. Incluso si quisiéramos ver datos más atrás que sí tenemos, es la tasa más baja prácticamente de los últimos 55 años. Ahora bien, en ese contexto precisamente es en el cual debe entenderse el aumento de un año al otro, ¿verdad? Porque estamos en el momento de tasas más bajas y se está dando un aumento. Entonces, el llamado de atención es no ser autocomplacientes con lo que está haciendo el gobierno y otros analistas de simplemente obviar lo que ocurrió en 2020, es decir, no compararse con el 2020. Al contrario, nosotros decimos que sí hay que compararse con el 2020 y que lo que ocurre al compararse con 2020 es que efectivamente subió la violencia. Claro, la violencia no va a subir a los niveles del 2009, ¿verdad? El 2009 es lo opuesto, es el máximo histórico de violencia homicida en el país, excepto en los 80s, cuando estábamos en plena guerra, donde las tasas, al menos la del año 81, que tenemos una cifra oficial, fue arriba de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 81. Ahora, dentro de los años después de la firma de la paz, es el 2009 el de mayor cantidad y mayor tasa. Entonces, en el contexto de estar en cifras históricas bajas o mínimas, ¿verdad? Porque baja no es porque media vez estemos con una tasa de 2 dígitos, es un problema de violencia, ¿verdad? Es a nivel mundial, si estamos arriba de 2 dígitos de tasa, es decir, 10 o más, tenemos un serio problema de violencia y Guatemala sigue estando ya no entre el top 5 de países más violentos del mundo, pero sí en el top 15.
Entonces, precisamente lo que preguntaba María José, nosotros lo que estamos argumentando es que sí hay que compararse con el 2020 y al compararnos con 2020 es evidente que aumentó por cualquier fuente que utilicemos. Y eso es como se comparan todos los países. No hay razón para no compararnos con 2020. Ahora bien, si decimos que 2020, y eso también todo el mundo lo acepta, fue un año atípico por la pandemia porque hubo restricciones, entonces hagamos una proyección, que es lo que sugirió el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y al hacer la predicción, lo que la predicción nos indica es que la violencia en 2021 debió de seguir bajando, sin tomar en cuenta la pandemia, porque en esa proyección nosotros no estamos tomando en cuenta los meses de pandemia. O sea, no estamos tomando en cuenta 2020 ni 2021, sino estamos tomando en cuenta los meses prepandemia para ver cuál era la tasa esperada de estos últimos 2 años. Y la tasa esperada, o lo que dice esa proyección, es que la tasa tenía que seguir bajando. Como sí bajó en otros países, como mostramos el caso de El Salvador, yo revisé ayer el caso de Honduras. La policía hondureña todavía no ha publicado el dato oficial, pero con los datos al 30 de noviembre, pareciera que en Honduras también bajó la violencia respecto de un año al otro. Entonces, si en Honduras bajó y en El Salvador bajó, y parece que en México también bajó, ¿por qué en Guatemala subió? ¿Verdad? Ese es el punto. No sé si me expliqué suficiente, María José. Sí, sí, muchas gracias. Entonces, entiendo que tendría que haber seguido bajando los números. No es justificable la pandemia y con estos, con los datos de este 2021, hay posibilidades de que para este año pueda seguir en aumento. Bueno, pues esa es precisamente la insistencia de este debate que pareciera metodológico, ¿verdad? Pero no se circunscribe a lo metodológico, sino que tiene implicaciones en la política pública. Porque si el gobierno es autocomplaciente y dice, no hombre, si estamos re bien, si la violencia siguió bajando comparado con 2019, entonces todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y no, lo que nos dice este ejercicio es que no lo estamos haciendo bien porque la violencia subió y no es, como dicen algunos analistas, un simple efecto rebote o algo naturalmente esperado por el año previo. No, no lo es. Entonces tenemos que revisar cuáles son las políticas públicas de seguridad ciudadana, si es que las hay, porque eso tampoco se comunica, ¿verdad? No sabemos realmente qué está haciendo el gobierno. Lo único que es visible y que es un poco medible son todos estos estados de excepción, ¿verdad? Prácticamente el gobierno se ha pasado estos 2 años gobernando o garantizando la gobernabilidad vía la ley de orden público, que como sabemos es una herramienta de los años de la guerra, ¿verdad? Del Estado contrainsurgente, que no está adecuado a los tiempos, ¿verdad? De políticas de seguridad ciudadana respetuosas de los derechos humanos y que evidentemente no está resolviendo el problema, como se muestra en el caso de Nahualá, Ixtahuacán, por ejemplo, donde hubo un estado de sitio hace un año y ahora tienen que volverlo a implantar porque no logró resolver el problema original y ahora posiblemente hay otros problemas. Entonces, yo siempre lo que le digo a sus colegas periodistas es, bueno, ahora con estos datos, quien tiene que rendir cuentas son las autoridades encargadas de gobernación y de policía, ¿verdad? Porque una vez que sabemos que la violencia subió, ellos tienen que explicar por qué subió. Que esa información de inteligencia, de operativos, de dinámicas de las estructuras criminales, nosotros no tenemos acceso a esa información. Gracias. Excelente. Aquí hay una pregunta muy relacionada con lo que concluía Carlos en cuanto a el acceso a la información. Manuel Chocano de Factor 4 nos preguntan si hemos tenido problemas o retardos al obtener información por parte de instituciones gubernamentales y que cómo ha sido el acceso a la información comparada con otras organizaciones o con organizaciones anteriores. Esa es para Carlos.
Sí, gracias por la pregunta, Manuel. Efectivamente, el acceso a información pública de parte del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil se ha hecho más complicado en los últimos 4 años, ¿verdad? Desde que salió el ministro Francisco Rivas, se asumió el ministro Degenhardt, y durante los 2 años que lleva esta administración, el Ministerio de Gobernación no ha dado ninguna señal de poder facilitar el acceso a todos estos datos. Entonces nosotros pues lo que hacemos es acudir a las herramientas legales, ¿verdad? Ley de Acceso a Información Pública, y por medio de esa ley pues solicitar mes a mes los datos municipales de homicidios, heridos por violencia, en el caso del MP de extorsiones, que es el otro informe que estamos ahora elaborando. Entonces, dependemos mucho de los tiempos de la ley, ¿verdad? Por eso ahorita fue hasta el día 11 de enero que recibimos los datos del 2021, ¿verdad? Al 31 de diciembre, y no había forma que nos lo pasaran, ¿verdad? Incluso varios medios de comunicación de colegas periodistas de ustedes me preguntaban todos los días si ya teníamos nosotros el dato final de la policía, y nadie lo conseguía. O sea, aparecía el dato mayor resguardado de todos, cuánto había cerrado la violencia en el año, y ya íbamos por 10 días de enero, ¿verdad? Entonces, eso pues refleja falta de transparencia, refleja poca proactividad para facilitar el acceso a datos para un análisis oportuno, tanto de los periodistas y de los analistas como nosotros. Entonces, y lo que yo sé es de que antes habían algunas organizaciones que habían logrado convenios para facilitar el acceso a datos, y esos convenios se habían puesto en stand-by o se habían dejado eh, que finalizara el plazo, y no fueron renovados en ninguno de estos 2 años. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna otra pregunta? Igual tenemos la apertura de que nos las hagan llegar, ya sea por el chat o pues aquí también abriendo micrófono. Me comentaba Carlos Evelyn Boche que está sobre el tema de las tasas, ¿verdad? Los cambios, que si pudieran ampliar un poquito sobre ello, ¿verdad? ¿Cómo es que se dio para que podamos dejar claridad en ese aspecto? Y no sé si Sandy también tenía una consulta, que veo que abrió micrófono. Adelante. Sandy, tu micrófono está apagado. Sí. Si quieres la puedes escribir y voy respondiendo a la pregunta de Evelyn. Buenos días, Evelyn, bienvenida. Sí, respecto a las tasas, Evelyn, digamos, no hay ningún debate, ¿verdad? O sea, porque la tasa es un cálculo, ¿verdad? Del número de homicidios con su denominador, que es el total de población proyectada por el INE, multiplicado por 100,000. Entonces, en cuanto a la magnitud de las tasas oficiales, por decirlo así, porque eso nadie las oficializa porque el INE nunca publica esa tasa, pero la tasa básicamente terminó en 16.6 homicidios por cada 100,000 habitantes. Entonces, el año pasado, o sea, el 2020, el previo, la tasa había terminado en 15.2. Entonces, evidentemente, de 15.2 a 16.6, lo que hubo fue un aumento, ¿verdad? De 9% en la tasa. Y en números absolutos, el aumento fue del 11%. Entonces, yo creo que su pregunta tal vez va por lo que dijo el presidente, ¿verdad? El problema con el presidente es que él obvió compararse con el 2020
Y como sabe que contra el 2020 aumentó la violencia, lo que él dijo es, comparados con el 2019, bajó la violencia. Eso es trampa, ¿sí? Eso es hacer una trampa metodológica para manipular los números. Entonces él dice, comparado con el 2019, bajamos 4.4%, dijo él se equivocó, es 4.4 puntos de tasa por cada 100,000 habitantes. Pero eso es lo que nosotros estamos criticando, ¿verdad? Que eso es incorrecto, esa comparación. La comparación se tiene que hacer contra el 2020 y en todo caso, si queremos tomar en cuenta el efecto pandemia, lo que se hace es una proyección con los datos anteriores a la pandemia. Y haciendo la proyección con datos anteriores a la pandemia, la violencia tenía que haber seguido bajando y no bajó, subió. Ok. Sandy me está compartiendo por acá su consulta en WhatsApp y me dice que si se identificaron departamentos o municipios con mayores índices en cuanto a la cifra de violencia homicida y confirmar si esto está asociado a algún tema de sicariato, pandillas o maras, o cuál es la razón que pudiera estar asociada a las tasas tan elevadas, puntualmente en esos municipios o departamentos. Sí, Sandy, con mucho gusto. Tal vez Marco puede compartir ahí el tablero. Yo no me metí en esta presentación a explicar la geografía de la violencia, porque efectivamente en el informe que estamos publicando hoy, que es un informe automatizado en PDF, ustedes van a poder ver ahí todas las tasas de homicidio para todos los departamentos, para todos los municipios, y pueden ver cómo terminó el año en términos de tasa y cuál fue la variación respecto a la tasa de finales del 2020. En resumidas cuentas, lo que ustedes van a ver es algo que ocurre todos los años. Y es que los lugares violentos siguen siendo violentos y los lugares pacíficos siguen siendo pacíficos, ¿verdad? Y esto es un patrón que se ha mantenido más o menos estable a lo largo de los años. Y cuando digo a lo largo de los años, son con datos desde 1986 para acá, ¿verdad? Como que siempre son las mismas regiones, oriente, suroriente, nororiente y Petén, las que son más violentas, ¿verdad? Efectivamente hay un efecto de las áreas metropolitanas, ¿verdad? Donde tiende a haber más violencia por distintos fenómenos, no solo maras, no solo narcotráfico. De hecho, hemos escrito varias veces en el blog de diálogos de que cuando uno ve los datos de la policía desagregados por el móvil, es muy complicado atribuirle la mayoría de la violencia a las organizaciones criminales. Es decir, a pandilleros o mareros o a narcotraficantes, pues ellos van a usar la violencia de manera instrumental, ¿verdad? Cuando la necesitan utilizar, la van a usar, pero según los propios registros de la policía, es muy difícil atribuirles a ellos altos porcentajes de violencia. Es más bien, la hipótesis que hemos manejado ya durante varios años, es que son relaciones interpersonales, conflictos interpersonales, los que podrían estar explicando en gran mayoría las cantidades de violencia que vemos en el país. Eso ha ido mejorando, ha ido disminuyendo, como explicamos en la tendencia a largo plazo, y que el experimento natural de la pandemia de alguna forma demostró, porque esos 3 meses donde fue estricta la no salida y que por lo tanto no había interacción entre personas, hizo que se acelerara el descenso en la tasa de homicidios, ¿verdad? Entonces, ese tema de la causalidad, porque recordemos que el cerebro humano tiende a buscar patrones y a veces los encuentra donde no los hay, ¿verdad? Entonces decimos, es que aquí están las pandillas, que aquí pasa el narcotráfico, pero nadie ha logrado demostrar con certeza, digamos, que todos los homicidios o que la mayoría de municipios donde pasa el narcotráfico, ahí hay mayores tasas. Hay algunos municipios que sí es evidente, ¿verdad? Sobre todo estos 2 municipios de Huehuetenango en la frontera con México, que es La Democracia y La Libertad,
que están en la frontera, que generalmente, aquí no se nota porque es números absolutos, más abajito ahí a la izquierda, marco esos dos pequeños que están ahí. Cuando los vemos por tasa, eso lo van a poder ver en el informe, generalmente esos dos municipios se iluminan más, porque ahí hay algunas dinámicas y que no es solo narcotráfico, sino de otro tipo de crimen organizado. Puede haber contrabando, puede haber tráfico de personas y otros tipos de tráfico ilícito, ¿verdad? Que estén explicando esas dinámicas. Pero por lo general, ese es un tema que está pendiente, ¿verdad? Las mismas autoridades no tienen claridad, por un lado, de las causas del descenso en el largo plazo y de los aumentos, como podría darse ahora, ¿verdad? Esto es algo que hay que preguntarle a ellos. ¿Por qué subió en estos departamentos? Aunque los departamentos violentos generalmente son los mismos de siempre. Bueno, Eso que muchas está gracias. mostrando Marco es el informe automatizado. Ahí lo pueden Sí, bajar en PDF. les Aquí se comparto por marca aquí el mejor el enlace. mapa por tasa. Sí. Y ahí van a ver el ranking de municipios más violentos y el ordenamiento de los departamentos. Con mucho gusto, Sandy. Muchísimas gracias a todos, a quienes nos acompañaron, ¿verdad? A Sandy, a Evelyn, a María José, a Andrea, a Manuel. Por ahí también veo que Pavel estuvo conectado, aunque ya no está por ahí, pero gracias por habernos acompañado. Les vamos a facilitar toda esta información a través de un correo en donde vamos a compartirles la presentación que Carlos mostró, así como también los links con el acceso al informe de violencia homicida, que por ahí se los pasé en el chat, pero igual les hacemos un recordatorio por correo, así como también el enlace para que puedan explorar y jugar, ¿verdad? Y de alguna manera interactuar con los contenidos que tenemos disponibles en el tablero. La idea es que esto ustedes lo puedan utilizar, sacarle provecho, sacarle jugo, como decimos en Guate. Cualquier pregunta adicional o ampliación de los temas que vimos hoy, pues igual somos un libro abierto, estamos a una llamada, a un WhatsApp, ¿verdad? Carlos, Marco también, que es nuestro experto en ciencia de datos, que también lo van a estar viendo más adelante y más frecuentemente. Y pues yo también sí puedo hacer el enlace con cualquiera del equipo. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Les haremos llegar estos materiales y que tengan muy feliz día.